Tengo para contarles la experiencia de la investigación con y para los pequeños agricultores de quinoa en Bolivia. Son agricultores que se dedican principalmente en la zona del altiplano a producir un cultivo que es milenario para ellos, es el cultivo de la quinoa. Y viven los agricultores en pequeñas comunidades y se dedican a cultivar quinoa a nivel familiar. Entonces, la experiencia consiste en lo siguiente. Bueno, los agricultores que están involucrados en hacer investigación, hombres y mujeres que se involucran, son agricultores voluntarios y les llamamos a ellos agricultores investigadores, porque en reuniones se ha hecho la presentación de cómo hacer la investigación participativa con agricultores a todos de las comunidades, pero no todos quieren hacer la investigación porque muchos son residentes temporales que viven en ciudades o en otros lugares del país. Otros no tienen suficientes tierras, tiempo, o bien se dedican a otras actividades. Pero sí hay un grupo de agricultores voluntarios, a quienes llamamos, que tienen curiosidad, que se dedican netamente a la agricultura y ellos sí quieren investigar para encontrar nuevas alternativas para enfrentar sus problemas. Entonces, son pequeños grupos de agricultores voluntarios llamados agricultores investigadores, que ellos disponen de tierras, también de tiempo, mano de obra, desde la siembra, todo el proceso, el trabajo que conlleva la investigación, con el apoyo de sus familias, y también tienen conocimiento al respecto del cultivo, como también de hacer pequeñas investigaciones. Entonces, con estos agricultores lo que se hizo es como en cada comunidad formar grupos de agricultores investigadores. Con ellos se ha hecho un diálogo, se ha identificado los problemas y oportunidades relacionados al cultivo de la quinoa. Los problemas y las oportunidades no son uno solo, son múltiples. Además, existe una diversidad de intereses por género, porque a mujeres les interesa otras cosas, especialmente vinculados a la alimentación familiar. En cambio, a los varones les interesa más algo que responda a los mercados. Pero considerando eso, eh, eh, se ha priorizado sus intereses y se ha establecido un tema de investigación. Ahí es donde empieza el trabajo. Se acordó con los agricultores trabajar de manera conjunta con técnicos investigadores para llevar adelante la investigación del experimento. Ahora, ¿cómo han participado en el diseño de la actividad de la investigación? En el tiempo se han realizado varios talleres. En estos talleres ha habido diálogo y negociación con los agricultores y se han llegado a acuerdos sobre el diseño. Para hacer el diseño ha habido guías de preguntas que nos han ayudado a hacer el ejercicio del diseño. Por ejemplo, qué investigar, es decir, qué investigamos, cómo ejecutar el experimento, dónde implementar las parcelas, cuándo realizar las observaciones y mediciones y cómo realizar las mediciones. En este caso, pues con los agricultores, investigadores, se ha acordado tener un objetivo de investigación, es identificar las mejores variedades de quinoa para diferentes contextos de la región del Altiplano Central de Bolivia. También se ha acordado que el tratamiento serían 10 variedades de quinoa, la unidad experimental sería una parcela y las repeticiones serían varias parcelas que estarían distribuidas en las fincas de los agricultores. Luego se ha dialogado también y se acordó para tener tamaño de parcelas similares,
se acordó utilizar 800 gramos de semilla, que alcanza para sembrar más o menos 1000 metros cuadrados, cosa que los agricultores tienen casi parcelas similares. Luego se preguntó que si los agricultores querían investigar, evaluar las 10 variedades, dijeron que no. Entonces se ha generado pues repeticiones haciendo que los agricultores elijan las variedades que desean evaluar. Como resultado hubo agricultores que eligieron 5, 3, 7 y así. Lo que sí se verificó es de que al menos una variedad haya sido elegido por 3 agricultores. Luego se acordó con los agricultores las mediciones, cuándo hacerlos y cómo realizarlos. Para ello se han definido variables que les de mayor interés para ellos. Para el cultivo de la quinoa, por ejemplo, está altura de planta, longitud, el ciclo fenológico para saber si es precoz o es tardío, el rendimiento de grano, el tamaño de grano es que les interesa para el tema de mercado y el contenido de saponina para si son dulces o amargos para ver si consiste en lavar con mucha agua o con menos agua. Y también se han identificado covariables que tienen que ser registrados por los agricultores, como ser la fecha de siembra, tamaño del terreno, porque si bien se ha hecho que sean similares, pero no todos logran sembrar en el mismo superficie, la fecha de madurez del cultivo, la cantidad de plantas que emergieron y que han producido, el nivel de sequía que ha enfrentado durante la emergencia especialmente, el tipo de suelo que los agricultores evaluaron, que está relacionado a la textura, la producción del grano en la parcela que han establecido, cuánto de grano se cosecha, y el daño por helada. Una vez que se ha definido y se ha acordado con los agricultores evaluar estas variables, también se conversó de cómo hacerlos. Algunos van a ser medidos y otros simplemente observados y bajo una categoría ser registrados. Y para que sea sencillo, se ha elaborado una herramienta sencilla que le llamamos la tarjeta de evaluación, que está presentado. Entonces, todas las variables y covariables se han plasmado en esta tarjeta y de manera ordenada para que los agricultores puedan registrarlos. Teniendo esto, ya los agricultores implementaron las parcelas porque la institución les otorgó las semillas y ellos empezaron a recoger la información utilizando la tarjeta. Se ha acordado con los agricultores hacer la evaluación en las fechas o en los momentos oportunos cuando se tiene que evaluar, por ejemplo, en la parcela, altura de planta, y en la casa, por ejemplo, los rendimientos. Pero hubo agricultores que tenían menor grado de escolaridad, a quienes se les ha apoyado los técnicos investigadores para tener los registros y puedan ser cumplidos. También hubo de manera organizada visitar las parcelas y entre agricultores e investigadores se apoyan, como se ve en la imagen. Uno es el que registra, otro es el que mide y ahí se genera conocimiento, se intercambia también aprendizajes. Luego de recogerlos utilizando esta herramienta de las tarjetas, pues los datos han sido en talleres revisados y estandarizados, porque los agricultores no siempre registran en la misma unidad de medida. Por ejemplo, la producción, ellos han registrado algunos en arrobas, en libras, en kilogramos, pero para que el diálogo para que sea comparado, pues lo llevamos todos a quintales. Entonces se hizo esa revisión con los agricultores para estandarizarlo y eso ha permitido que se pueda hacer un procesamiento y análisis de datos con los agricultores. Entonces, cada agricultor
llevó a los talleres su tarjeta con los datos llenados y de manera conjunta en pequeñas reuniones en las comunidades, los agricultores eh, compartieron sus datos y para que sea entendido fácilmente, lo que se hizo es en representación gráfica y ahí tenemos en la eje Y son las variables y en la eje X las variedades. Entonces, para cada variable lo que se hizo es pegar un papelógrafo en la pared, dibujar el eje X y Y poner el nombre de las variedades y la variable, rendimiento, longitud de panoja y así. Cada agricultor utilizando su tarjeta y el valor que está registrado en su tarjeta ponía puntos para ver cuánto era el rendimiento o bien qué tamaño ha crecido la planta. Y con esos datos se generó de manera conjunta una gráfica que muestra la variabilidad de, del rendimiento, en este caso, por ejemplo, en la foto, de, de las variedades de quinoa que ellos han estudiado. Entonces, luego de terminar de hacer puntos, se generó una conversación entre ellos y con técnicos investigadores para ver especialmente el rendimiento que más les interesaba, ver por qué rindió más, por qué rindió menos, qué influyó, qué factores influyen en el rendimiento y qué mejoras se podrían hacer. Además, también aquí surgió que los años agrícolas no son iguales, son variables y por eso es que esta investigación incluso se amplió para hacerlo por 3 años agrícolas. Entonces, vamos en el segundo año y esperamos terminar el tercer año, 2020. Entonces, de esta manera se registra y esto permitió un aprendizaje para los agricultores, compartir sus experiencias individuales y de manera conjunta, y también ver sus preferencias y cómo pueden ser mejoradas. Esta es una pequeña experiencia que puedo compartirles en el caso de quinoa. Eso es, Carlos.